Pixar parecía infalible, pero si haces 2 películas al año durante casi 25 años, es imposible que todos sean obras maestras. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Elemental, la nueva película de Pixar, este estudio de animación que me encanta, que nos encanta, que tiene películas tan buenas, tan míticas de animación, que es nuestra infancia, que tomó un poco el relevo de Disney después de haber sido una filial suya y que Disney después acabó readquiriendo para asimilarse un poco con ella, que es en el punto en el que estamos ahora. Un punto en el que no sabría decir si Pixar está en crisis, pero desde luego ha llegado a ese estado en el que parece que necesita reinventarse, y no sé si esa reinvención va a llegar o necesitamos todavía un poquito más de perspectiva, porque puede ser que la siguiente película sea buena. En Elemental, Pixar parte de una premisa un poco al límite, un mundo en el que las personas, en lugar de tener razas o etnias, pertenecen a alguno de los 4 elementos, es decir, son personas que están hechas de fuego, de agua, de aire o de tierra. Decía que Pixar está mostrando síntomas de crisis un poco precisamente por esto. Da la sensación con esta premisa que es casi autoparódica de la idea que tenemos de lo que es una película de Pixar, que se les están acabando las ideas. Y hasta cierto punto es lógico, después de haber planteado qué pasaría si los juguetes tuviesen sentimientos y después de eso los monstruos, los robots, los bichos, los coches, los ratones e incluso los propios sentimientos. ¿Qué pasaría si tuvieran sentimientos? Es normal de que ya no sepan muy bien qué tipo de historia contar para seguir siendo ellos mismos, si no sea haciendo un Buzz Lightyear o un Toy Story 5. Me hacía dudar la premisa porque no me gusta ese Pixar que parte de un universo que no tiene mucho sentido fuera de la propia película. Es decir, nosotros podemos entender que cuando salimos de la habitación nuestros juguetes cobran vida y tienen sus propias historias y aventuras, o que el ratón que vive detrás de la pared es en realidad un cocinero, o que los monstruos que viven dentro de nuestro armario tienen toda una sociedad montada paralela a la nuestra. En cambio, estos puntos de partida en los que te proponen un mundo en el que las personas son coches, aunque nadie los conduzca ni los haya construido, o que en este caso las personas sean elementos, me chirría un poco y me cuesta un poco de entrar. Entiendo que les dé juego a nivel visual y sobre todo a nivel metafórico, pero más allá de eso yo puedo ser muy cuadriculado, pero son mundos que no entiendo. Además, no confiaba mucho en el director Peterson porque había dirigido anteriormente El viaje de Arlo, que para mí es una de las películas más flojas y sencillas de todo Pixar, y aquel corto sobre las nubes, que es un poco lo que recoge el espíritu para llevarlo ahora a esta película, 2 nubes que se enamoraban. Y ese es el punto en el que Pixar aquí creo que vuelve a demostrar una cierta crisis o debilidad, porque es su película sin duda más arrebatadoramente romántica, cuando eso es algo que había dejado como patrimonio de Disney, y había decidido, yo creo que de forma muy consciente, que sus historias no fueran prácticamente nunca historias de amor, con excepciones como Wall-E o el prólogo de Up, pero aquí en cambio tenemos una especie de Romeo y Julieta de los elementos, una historia de amor con 2 personajes opuestos, uno de agua y uno de fuego, tan evidente que hasta da un poco de risa. Y es que la película en ese sentido es muy básica y muy poco sutil. En español, por ejemplo, los personajes se llaman Candela y el personaje de agua se llama Nilo Fuente, y todo va un poco en esa línea, con juegos constantes de palabras sobre el fuego o estar quemado o cosas relacionadas con el agua. Me parece que lo mejor es cómo las personalidades de los personajes juegan con su naturaleza y sobre todo cómo lo utiliza eso la animación a nivel visual. Pero la película creo que se esfuerza demasiado en subrayarnos toda esta alegoría, esta metáfora sobre que los elementos son en realidad etnias o razas, diferentes culturas que conviven en esa misma ciudad, y los conflictos que tienen entre ellas por ser aparentemente antagónicos y que en realidad
podríamos llegar a la conclusión de que si el respeto, el amor o la empatía sobre todo son auténticos, son puros, se puede llegar a un entendimiento y a una convivencia. Sin embargo, creo que la película plantea una serie de temas como son esta historia de amor por un lado, después toda la reflexión sobre el racismo, la emigración, ¿no? Las propias culturas o la vocación de cada uno de lo que quiere ser en la vida y las contradicciones que eso supone, y son esta serie de temas que están allí colocados y que les pasa como a los propios elementos, que están unos al lado de los otros conviviendo pero que no pueden llegar nunca a tocarse. Todo esto para concluir algo que es más viejo que el propio mundo, que es que el amor todo lo puede y que si realmente amamos de manera auténtica no hay nada que nos impida ser felices y conseguir nuestros sueños, algo como digo mucho más Disney que Pixar. Y puedo ponerme todo lo cínico que los tiempos actuales demandan, pero en realidad la película es cookie, bien intencionada, entrañable, tiene unos personajes carismáticos y en ese sentido sí que funciona, es muy entretenida y si no te pones desde esta visión un poco antirromántica, pues uno se deja llevar y se lo pasa muy bien dentro de lo simple que es todo lo que se nos propone. Por muy delirante que parezca, al final la película consigue que lo que propone funciona. Eso sí, te exige probablemente que tengas esa mirada infantil que muchas de las otras películas de Pixar habían optado por lo contrario, cuando se olvidaban de que había niños en la sala. Le voy a dar un 5 a esta película porque es tan bien intencionada que en realidad es inofensiva, así que han conseguido que funcione algo que era una premisa bastante delirante y eso en realidad tiene su mérito, aunque sigo esperando que de alguna manera Pixar sepa reinventarse y no intente repetir su propia fórmula o intente ir a otras fórmulas que acaben siendo el rizar el rizo de lo que era Pixar originalmente. En este sentido prefiero que sigan la línea de Coco o de Luca o incluso de Onward antes de que nos sigan buscando cosas en las que poner sentimientos, que a lo mejor no hay que hacer esta fórmula hasta el infinito.